Sistema nervioso central. Esta es la Cátedra de Concepción y Formación del Ser Humano de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Mi nombre es Rocío Celeste Valenzuela. El sistema nervioso central se origina en el ectodermo y aparece como la placa neural a mitades de la tercera semana. Después de que los extremos de la placa se plieguen, los pliegues neurales se acercan entre sí en la línea media para fusionarse con el tubo neural. El extremo craneal se cierra alrededor del día 25 y el extremo caudal lo hace el día 28. El sistema nervioso central forma a continuación una estructura tubular con una amplia porción cefálica, que es el cerebro, y una larga porción caudal, que es la médula espinal, la cual se caracteriza por la placa basal, que contiene las neuronas motoras, la placa alar para las neuronas sensitivas y una placa de suelo y techo como placas de conexión entre ambos lados. Los nervios raquídeos se forman a partir de cada segmento de la médula espinal. Estos nervios tienen sus núcleos motores en la placa basal y sus cuerpos celulares sensitivos en ganglios raquídeos derivados de células de la cresta neural. Cambios posicionales de la médula espinal. Durante el tercer mes de desarrollo, la médula espinal se extiende en toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan a través de los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan. La columna vertebral, la dura madre, se alargan más rápidamente que el tubo neural. Como resultado de este crecimiento desproporcionado, los nervios raquídeos discurren oblicuamente desde su segmento de origen en la médula hasta el nivel correspondiente, la columna. En el adulto, la médula espinal termina a nivel de L2 o L3, mientras que el saco dural y el espacio subaracnoideo se extiende hasta S2. Al final de la médula espinal, una extensión de la pía madre en forma de hilo pasa caudalmente, atraviesa la dura madre y se extiende hasta la primera vértebra coxígea. Esta estructura se denomina filum terminal y marca el tracto de regresión de la médula al mismo tiempo que proporciona sostén a la misma. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal constituye la cola de caballo. ¿Pueden producirse defectos en la formación de la médula espinal? La respuesta es sí. La mayor parte de defectos de la médula espinal se deben al cierre anómalo de los pliegues neurales durante la tercera y cuarta semana de desarrollo. Las anomalías resultantes pueden afectar a las meninges, las vértebras, los músculos y la piel. Espina bífida se trata de una división de los arcos vertebrales y puede afectar o no al tejido neural subyacente. Espina bífida oculta es un defecto en los arcos vertebrales que está cubierto por piel que no suele afectar al tejido neural subyacente. Ocurre a menudo en la región sacra, a nivel de S1 o S2. El defecto se debe a la falta de fusión de los arcos vertebrales. Otros tipos de espina bífida incluyen meningocele y meningomielocele. Se trata de DNT graves en los que el tejido neural, meninges o ambos protruyen a través de un defecto de los arcos vertebrales y la piel para formar un saco de tipo quístico. La mayoría se sitúan en la región lumbrosacra y producen déficits neurológicos. Cuando hablamos de raquisquisis decimos que los pliegues neurales no se elevan, sino que permanecen como una masa aplanada de tejido neural. Diferenciación histológica. Células nerviosas. Los neuroblastos solo se originan por división de las células neuroepiteliales. Temporalmente son redondos y apolares y luego las nuevas prolongaciones citoplasmáticas aparecen en lados opuestos del cuerpo celular formando un neuroblasto bipolar. La prolongación en un extremo de la célula se alarga rápidamente para formar el axón primitivo y las prolongaciones del otro extremo muestran numerosas arborizaciones citoplasmáticas que son las dendritas primitivas. Entonces la célula se va a conocer como neuroblasto multipolar y con el posterior desarrollo se convierte en neurona. Células gliales.
Los glioblastos están formados por células neuroepiteliales una vez ha cesado la producción de neuroblastos. Los glioblastos migran de la capa neuroepitelial a la capa del manto y a la capa marginal. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y en astrocitos fibrilares. Otro tipo de células de sostén que posiblemente procede de glioblastos es la célula de la oligodendroglea, que forma vainas de mielina alrededor de los axones ascendentes y descendentes de la capa marginal. En la segunda mitad del desarrollo, en el sistema nervioso central, aparece un tercer tipo de células de sostén que son las células de microglia, la cual precede del mesénquima vascular cuando los vasos sanguíneos penetran en el sistema nervioso. Células de la cresta neural. Son de origen ectodérmico y se extienden por toda la longitud del tubo neural. Las células de la cresta migran lateralmente y originan los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos. Además de formar estos ganglios, las células de la cresta neural se diferencian en neuroblastos simpáticos, células de Schwann, células de pigmento, odontoblastos, meninges y mesénquima de los arcos faríngeos. Nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana, originándose desde las células nerviosas en las placas basales de la médula espinal. Estas fibras se agrupan en haces conocidos como raíces de los nervios ventrales. Las prolongaciones distales unen las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio raquídeo. Mielinización. Las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos. Cada célula mieliniza únicamente un axón. Estas células originadas a partir de la cresta neural migran periféricamente y se sitúan alrededor de los axones, formando la vaina de neurilema. El encéfalo se divide en el tallo encefálico, que es una continuación de la médula espinal, y los centros superiores, a saber cerebelo y hemisferios cerebrales, que acentúan las placas alares. Después del cierre del tubo neural, el encéfalo consta de 3 vesículas: el rombencéfalo, cerebro posterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el prosencéfalo o cerebro anterior. El rombencéfalo se va a dividir en mielencéfalo y en metencéfalo. El mielencéfalo, que forma el bulbo raquídeo, tiene una placa basal para neuronas somáticas y viscerales eferentes y una placa alar para neuronas somáticas y viscerales aferentes. El metencéfalo se caracteriza por la presencia de placas basal y alar. Dos componentes nuevos forman el cerebelo y el puente. Cada placa basal del metencéfalo consta de 3 grupos de neuronas motoras: el grupo medial eferente somático, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. Y cada placa alar contiene 3 grupos de núcleos sensitivos: el grupo eferente somático lateral, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. El cerebelo, que es el centro de coordinación de posición y movimiento, forma los labios rómbicos, que debajo del mesencéfalo se van a acercar entre sí en la línea media. Como resultado de una posterior profundización de la curvatura pontina, estos labios rómbicos se comprimen cefalocaudalmente y forman la placa cerebelosa. La corteza del cerebelo alcanza su tamaño definitivo tras el nacimiento. La capa marginal de las placas basales del metencéfalo se expanden, creando el puente para fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y la corteza cerebelosa con la médula espinal. Cuando hablamos de mesencéfalo decimos que cada placa basal contiene 2 grupos de núcleos motores: un grupo eferente somático medial y un pequeño grupo eferente visceral general. Las placas alares aparecen como 2 elevaciones longitudinales separadas en la línea media. Con el desarrollo del surco transverso divide cada elevación en un colículo anterior y en un colículo posterior. El prosencéfalo también se va a subdividir en diencéfalo en el sentido posterior y en el telencéfalo en el sentido anterior.
El diencéfalo consta de una fina placa de techo y una gruesa placa alar en la que se forman el tálamo y el hipotálamo. Participa en la formación de la hipófisis, que se desarrolla a partir de la bolsa de Rantke. La bolsa de Rantke forma la adenohipófisis, el lóbulo intermedio y la parte tuberal, y el diencéfalo forma la adenohipófisis. El telencéfalo consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales, y de una parte media que es la lámina terminal. Los hemisferios cerebrales, originalmente dos pequeñas prominencias, se expanden y cubren la cara lateral del diencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo. Sistema ventricular. Contiene líquido cefalorraquídeo. Se extiende desde la luz en la médula espinal hasta el cuarto ventrículo en el rombencéfalo, a través del estrecho conducto en el mesencéfalo y hasta el tercer ventrículo en el diencéfalo. Mediante los agujeros de Monro, el sistema ventricular se expande desde el tercer ventrículo en los ventrículos laterales de los hemisferios cerebrales. El líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo de los ventrículos tercero, cuarto y laterales. Hay 12 pares craneales y la mayoría se originan en el rombencéfalo. Las neuronas motoras para cada uno de los nervios se localizan dentro del encéfalo, mientras que las neuronas sensitivas se originan fuera del encéfalo a partir de placoas ectodérmicas y células de la cresta neural. Sistema nervioso vegetativo. Consta de dos componentes, simpático y parasimpático. Se trata de un sistema de neuronas con fibras preganglionares y postganglionares. Las neuronas preganglionares para el sistema simpático se encuentran en las astas intermedias de la médula espinal, desde T1 hasta L2 o L3. Sus neuronas postganglionares se sitúan en los troncos simpáticos y ganglios colaterales a lo largo de la aorta. Las neuronas preganglionares parasimpáticas tienen sus núcleos en el tallo encefálico y en la región sacra de la médula espinal. Los núcleos postganglionares residen en ganglios que normalmente se encuentran cerca de los órganos que inervan. Células de la cresta neural forman todos los ganglios del sistema nervioso vegetativo. Muchísimas gracias.